Inicia Zapping Vintage, inician los recuerdos aquí en el Canal 6, como cada semana, también en diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, en el Facebook, en Instagram. Pueden seguirnos ahí, estar al tanto de todo lo que ocurre en el ZB, este programa repleto de estas memorias fantásticas de la tele de antaño. Mi nombre es Simón y estoy como siempre con mi amigo Nico, aquí desde los estudios del 89.9 para grabar un nuevo programa, como siempre. ¿Cómo andas, Nicolás? Pero ¿cómo andas, Simón? Buenas a todos los queridos televidentes de este Zapping Vintage edición extra. Sí, siempre nos quedamos un ratito después del programa de radio, que ya vamos para casi el cuarto año de somos Zapping muy Vintage parlanchines en radio. Sí, y somos muy parlanchines nostálgicos, y ustedes ya pueden ir viendo quizás de qué puede ir el programa hoy, porque claramente nostalgia de la buena, como siempre decimos, pero quisimos ir a una nostalgia muy atrás en el tiempo. Le dimos rebobinar al VHS, pero al mango. ¿Te acordás que antes había una opción tanto de rebobinar como de acelerar, pero que era como por 2 o por 3, que rebobinaba mucho y hacía... Bueno, nos fuimos a los orígenes. Vamos a la televisión en blanco y negro. Qué mística que tenía. ¿Y cuántos personajes que nacieron en ese terreno sin color, o a dos colores, mejor dicho, a dos tintas? A dos tintas que, además, hay que decir, los que tenemos ya algunos añitos, las primeras teles que vimos fueron en blanco y negro. Es verdad. Porque acá, por lo menos en Uruguay, casi en toda Sudamérica, fue alrededor de 1980 que arrancó el color muy de a poco, paulatinamente. Pero bueno, obviamente en Estados Unidos, Europa, empezó mucho antes. Bueno, el Technicolor, que se usaba mucho en cine, muchas décadas atrás también. Y bueno, y en ese momento, qué suceso y qué emoción seguramente, yo no lo viví, vos tampoco, pero qué emoción habrá sido para, bueno, de repente nuestros padres o nuestros abuelos, esa gente que vivió el pasaje, la transición entre el blanco y negro y el color, de descifrar colores de repente de personajes que uno no tenía idea de qué tinta era, ¿no? De qué color eran en ese momento. Hay que decir que muchos actores no querían saber de nada con el pasaje a color, y conductores también, porque decían que, claro, que con el color se les notaba mucho más todo. Las ojeras, las arrugas, bueno, todo lo que fue el tema de maquillaje y de iluminación con el pasaje a color, obviamente avanzó muchísimo y fue mucho más necesario que antes. Pero bueno, no nos vayamos tanto. En una época que no habían filtros de Instagram. No. Mucho menos. No había filtro de nada, digamos, ¿no? Pero bueno, de ese tipo de filtros tampoco. Y en realidad esto de blanco y negro era como una suerte de filtro natural. Claro, por esa baja calidad, podemos decir, entre comillas, de imagen, que de repente uno no podía percibir de repente ciertos detalles. Hay que decir, y mirá cómo te uno esto que dijiste, Hay que decir que en compensación a la baja calidad de imagen, había una muy alta calidad de actores y comediantes. Y de contenido. Que son, cortos, películas, series que a veces tienen casi 100 años, que uno las vuelve a ver. Y siguen vigentes. Totalmente. Vamos a arrancar, si te parece, con... ¿Con quién querés arrancar? El número uno, una persona que en sí no se dedicó a la televisión, se dedicó al cine. Fue el gran creador de prácticamente todo. Tenía un bastoncito, ¿no? Un bastoncito, unos bigotitos en la mayoría en la mayoría de sus cortos y sus películas. Ya sé de quién hablas. Charles Chaplin, obviamente, Carlitos. Esos cortos maravillosos que tienen más de 100 años. Ya hay películas de él que tienen más de 100 años. Y nos seguimos riendo de todas maneras. Pero hay que pensar esto, ¿no? Fíjense que Charles Chaplin arranca los cortos alrededor de 1910. Estamos en el 2026. Muchos de esos cortos fueron emitidos en la televisión en distintos ciclos, respetando muchas veces ese blanco y negro que lo hacía mágico, ¿no? Yo tanto en los cortos como en las películas. En la TV pública argentina hace algunos años, en ese ciclo. Filmoteca. Qué buen ciclo. Lástima que las autoridades de aquel entonces lo cortaron. Pero claro, una al ser el canal como del Estado pasa un poco con el 5, con Televisión Nacional, que depende el gobierno que tengamos de turno. No debería ser así, pero bueno, esos problemas fueron problemas en blanco y negro y siguen siendo problemas a color también. En fin, bueno, vamos a volver a Carlitos Chaplin. Los cortos, las películas, su primer película del pibe, año 1912, también hace más de 100 años. El año pasado cumplió 100 años la Quimera de Oro.
también, un peliculón que uno lo ve y se mata de risa. Y esas escenas memorables que quedaron, o bueno, por ejemplo, ese cuadro de él sentado con el chiquilín, que lo hemos visto por doquier, en pinturas, en murales, en restaurantes. ¿Vos te acordás que quería conseguir trabajo de vidriero y lo mandaba al pibe a que con una pelota rompiera alrededor los vidrios de un vecindario? Y él iba. Y él como de casualidad venía con él. No, brillante. La Quimera de Oro, que bueno, justamente el año pasado fue su centenario, tiene muchas escenas brillantes, ¿no? Pero esa escena donde por el viento se corre la cabaña hacia una punta y hacia una cumbre y queda la mitad apoyada. Claro, y ellos en su momento no saben, digo ellos porque estaba acompañado de otro buscador ahí que estaban buscando oro, si ustedes vieron la película. Y bueno, también la casa bamboleándose de un lado para otro. Era muy caricaturesco, ¿no? Bueno, cuando veía también al compañero como si fuera un pollo, porque estaba hambriento y lo quería perseguir para comérselo. En fin, después vinieron muchos más tiempos modernos, que para mí es la mejor de él. Y, bueno, el Gran Dictador. Candileja ya, ella mayor. El Gran Dictador, que él hace dos roles, tiene dos roles, dos personajes, qué impresionante. Es una película larguísima además, ¿no? Y dos roles que no tenían nada que ver uno con el otro. No, y además opuestos, porque en sí era como el victimario y la víctima, en una parodia a Adolf Gran Hitler, Dictador. Ni más ni menos, sí, al Gran Dictador, lamentablemente, el Gran Dictador, ¿no? Pero brillante, y qué bueno que pasó del cine a la televisión, se adaptó bien, la gente lo empezó a consumir en televisión. O sea, yo lo empecé a ver en televisión antes que en el cine, supongo que vos también. Uh-huh. Y bueno, formó parte, si bien del mundo de la televisión. También hay que aclarar, porque esto yo tengo recuerdo de que me lo comentó mi madre, que en diferentes épocas se llegaron a retransmitir en cine las películas, porque imagínate que mi madre de chica, ya las películas de Chaplin ya venían de mucho tiempo atrás, y sin embargo ella tuvo la posibilidad de verlas en la gran pantalla también, porque como que se fueron comercializando en épocas posteriores y se proyectaron luego también. Hay que decir que, por ejemplo, acá Cinemateca, hasta no hace mucho, venía haciendo también festivales. Creo que presentaron La Quimera por el tema de la el año pasado, sí. Bueno, yo las vi primero por televisión y después llegué a ver algunas en Cinemateca también en formato ya película, en pantalla de película. Pero bien, Charles Chaplin, indudablemente, o por lo menos lo decimos nosotros, es el número uno. Hubo otros comediantes, hubo un dúo que a mí me gustan tanto. Esto no era número uno, era número uno y número dos, digamos. Estos los dos eran número uno, pero bueno, sí, era el 10, porque el 1 flaquito y el 0 gordito, ¿no? Como el famoso chiste. No, Maradona no es Maradona, ¿no? No otro era nacido Maradona, eso, otro 10, otro 10, que también nos hicieron las delicias en cine y en televisión. Estamos hablando de Stan Laurel y Oliver Hardy. Que hace poquito el gordo y el flaco. Llegamos a hablar de ellos también aquí en el Zapping Vintage, que mencionamos esa versión animada que tuvieron luego también, ¿no? Qué increíble. Cierto, lamentablemente Oliver Hardy ya fallecido, Stan Laurel lo pudo ver, esta versión animada. Pero bueno, ellos hicieron también más cortos que películas, mucho más cortos que películas, y pasaron a la televisión, porque la televisión también lo retransmitió. Habían muchos ciclos acá que los emitían, pero la verdad que bueno, sus cortos fueron traducidos en todos los idiomas del mundo. Aquí los tuvimos en español latino con el doblaje respectivo. Acá lo tuvimos en español latino, pero bueno, en chino, en japonés, en alemán. Yo llegué a escucharlo en el español de España, en el castellano. Sí, pero no me convenció demasiado. No nos convenció Hay que mucho. respetar los doblajes de cada país como corresponde. Hay que decir... De repente capaz que escucho el doblaje alemán y también me parece disparatado, pero los alemanes te van a decir, no, esto está espectacular. Cada cultura... Pero vos sabés alemán. No. Y entonces no lo vas a entender. Pero de repente, en la tonalidad de las voces, en el doblaje, capaz que como te puede pegar más o menos el estilo de doblaje que tengan el personaje más allá del idioma. Yo entiendo que en el doblaje de español de España, a mí me encanta la cultura española y me encanta la sociedad española, pero no sé por qué hicieron a Gordo y el Flaco con un doblaje como si fueran británicos, que en realidad el Gordo no lo era, por más que aparentaba serlo por sus modos, el Flaco sí. Pero claro, al hacerlo tan británico y mezclado como con ese acento español,
Bueno, no se entendía directamente. Bueno, o sea, más, la voz de Stan Llorel sí, más, no se más en el flaco. El flaco no se entendía. Al gordo se le entendía bastante, pero Era raro igual. El flaco era, sí, tal cual, como un acento británico forzado mezclado con un castellano que no tenía ni pies ni cabeza. Lo bueno que tenía el gordo y el flaco era que eran capaces de hacer de una pavada, de una situación tonta, básica, todo un corte que uno se mataba de risa. Por ejemplo, hay un corto de ellos en el que todo el tiempo están tratando de acostarse en un tren, cama arriba, cama abajo, y bueno, tratan de cambiarse, y están todo el corto los en eso. 20 minutos del corto prácticamente son ellos tratando de acomodarse, de ponerse el pijama, por qué lado poner la almohada. ¿Y lo logran o no? Y cuando lo logran, se tienen que bajar. Es una como cosa si no lo hubieran impresionante. logrado. No, es muy cómico. Bueno, hay un corto que Hilarante. ganó un Oscar, que de los primeros Oscars, las primeras entregas fue La Pianola, que era un piano gigante, una pianola que trataban de subirla, porque ellos eran como encargados de correo. Y también están todo el episodio intentando Tratando hacer de eso. subir ese piano arriba, porque era una escalera finita y siempre bajaba alguien, y sobre el final se daban cuenta que había un camino más recto por atrás Y no para se habían dado llevarlo. cuenta. No, Bueno, mortal. muy de gordo y de flaco. Bueno, la de las herencias también, que van a cobrar de herencia. Bueno, nada. Recomendable Gordo y Sí, Flaco en totalmente. YouTube hay El que mucho. no lo vio, yo creo que muchísimos ya tuvieron la chance de verlos. En mi caso, yo más que nada los conocí un poco por los DVDs, que en su momento adquirí algunos DVDs de ellos y otro contenido también que lo vi en internet. Pero en televisión, de repente, más para la gente de mi generación, no se transmitieron prácticamente. Una pena, una pena. Otros que también no se han transmitido mucho, que eran otro Gordo y Flaco, pero en este caso estamos hablando de Bad Abbott y Duke Costello. Sí, otros que también los conocí un poco por DVDs y otro poco por internet, ¿por qué no? Investigando un poco, viendo también las revistas de cable. Bueno, los antiguas, canales de aire los emitieron en los 80 y los 90, porque yo los descubrí con los canales de aire de acá, pero es cierto que hasta mitad de los 90 y después ya no emitieron y más. entre fines de los 90 y comienzos ahí poquito de la década del 2000 estuvieron por Uniseries, pero ya luego quedaron bastante desaparecidos. Hay que decir que Abbott y Costello sí tuvieron serie de televisión, o sea, Y tuvieron serie cine animada de igual manera también. también, y también con uno fallecido, también con Costello fallecido y el propio Abbott. Hizo Esto la ya lo voz dijimos, de él mismo. Hizo la voz del mismo. Qué lindo. Pero el show de Abbott y Costello sí fue un show televisivo que acá se emitió y que fue un éxito, no solo el cine, sino que ellos sí lograron incursionar en la televisión. Y empezaba como una obra de teatro, eran como ellos Fantástico. dos presentando con un telón de fondo. Fantástico. Que hacían Un como monólogo, un stand-up un de stand-up, hoy en una día. humorada de unos minutos y después arrancaba el episodio. Estaba genial. Arrancaba con sketch muy típicos, ¿no? De un Costello que era brillante, monumental, y un Abbott que le hacía de dos. Después ese modelo también llegué a verlo. Bueno, por ejemplo, aunque era Nickel, de los dos morenos de Nickelodeon, que lo llegamos a comentar en el programa de los dúos, que también arrancaban como con el telón de fondo, tipo estilo show en vivo, obra de teatro, así stand-up, haciendo como una humorada, hasta que daban un golpe final y después arrancaba el episodio. Bueno, Seinfeld también lo hacía. O sea, es algo que replicaron varias series también. Vamos a pasar de un dúo, bueno, Abbott y Costello recomendadísimo también para que lo puedan ver, pero vamos a pasar de un dúo a un trío. Pero antes tenemos nuestro sponsor. ¿Lo dejamos picando? Pero tenemos que ver a la de sponsor. Vemos a nuestro sponsor y ya volvemos. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Te veo como distinto, no sé, en blanco y negro te veo. De tanto hablar en blanco y negro nos estamos viendo en blanco y negro. Es una locura. Pasamos de un dúo a un trío, dijimos. Y bueno, si estamos hablando de Abbott y Costello, el Gordo y el Flaco, Chaplin,
Los Tres Chiflados. Un trío que terminó siendo quinteto, sexteto en algunos casos. Sí, fueron varios tríos, o sea, claro, nunca fue de Los Tres Chiflados, Kerry, Jem, Larry, Moe, yo, porque ya no sean Los Tres Chiflados, tampoco sean los 5. Claro, sí. No nos metamos en matemática, que ya los programas pasados ya tuviste ya algunos problemas. Mucho, sí. No, a ver, Los Tres Chiflados que fueron también, tuvieron su show televisivo, pero acá no llegó, porque fue un show televisivo que hubo en la década de 60. Lo hemos hablado con el último show, con el show de Rita, Kerry Show de Rita. Los nuevos Tres Chiflados, los New Three Stooges. Que también tenía versión animada dentro del mismo programa. Sí, era maravilloso. Era mixto, tenía pasajes en live action y pasajes animados. Y estaban buenísimos los sketches. Es una pena que no esté solo en idioma original. No, creo que alguna cosa queda en español latino. hay que buscar, hay que buscar. Pero bueno, los cortos que hicieron en cine, primero con Kerry, después con Jem, después con Joe Besser, también acá fueron emitidos, siguen siendo emitidos en muchos canales hasta el día de hoy. En Argentina creo que medio de relleno lo tienen, en Chile, en México, en fin, en Brasil. Pasó algo bastante curioso con este tema de Tres Chiflados, blanco y negro. En cierto punto, como pasó de repente con otras series de televisión, como por ejemplo Hechizado o Mi Derecha Genio, que arrancaron en blanco y negro y después hicieron el pasaje a color, con Los Tres Chiflados pasó algo similar, porque en determinado momento la remasterizaron la serie y la pasaron a color. Hicieron el proceso de colorización. Y uno como que lo veía todo tan distinto, por el hecho de estar acostumbrados a verlos en blanco y negro durante tantos años. Y pasó algo con respecto a esto, que más allá de que sucedió esto, y bueno, y la gente es testigo, nosotros lo somos, que todavía es, más allá de que tenemos la versión a color, que Sony lo pasó a color, se ve muchísimo, se sigue transmitiendo muchísimo de la versión original en blanco y negro. Sí. Yo creo que hay una es costumbre. Y es la magia, ¿no? La magia de la tele en blanco y negro y la magia de ver estos cómicos en blanco y negro es distinto. Porque, ¿qué pasa? Los cortos y las películas fueron creados para el blanco y negro, no fueron creados para el color. Entonces hay mucha cosa de slapstick, de movimientos, de escenografías, de juegos de luces que tienen que ver con el blanco y negro, y con el color se pierde un poco, pues justamente no fue creado para eso. ¿Qué vamos a hablar de Los Tres Chiflados que no hayamos hablado antes? Bueno, también tengo... Grandes símbolos de blanco y negro, Los Tres Chiflados. Antes de continuar, tengo una data con respecto a esto de la colorización del proceso. A ver. Que quizá mucha gente no lo sabe, que cuando se hace este proceso, hay muchas cosas que no conservan su color original. Porque en sí, vos no tenés demasiado cómo saber de qué color era tal objeto o tal vestimenta. Porque era una paleta de grises. Era paleta de grises, y muchas veces se hace un poco al azar o estimando acorde a las tonalidades al nuevo color que se le da. Eso también es una buena data ahí para la fanaticada del ZB. Bueno, atención, porque hay un tema acá que es muy importante, que es todo un cambio de lenguaje que hubo justamente con el pasaje de blanco y negro al color, que en algunos casos se ganó y en otros casos se perdió. Y también hubo mucha cosa artística, como vos decís, de que claro, técnicamente no se podía pasar exactamente de un matiz a otro matiz. De repente no se sabe. Capaz que tenés a alguien de esa época que estaba presente, y bueno, seguramente igual ya la mayoría estén muertos para ese punto. Si no tenés a alguien que te diga, no, mirá, que yo estuve en ese momento y esta lámpara era amarilla, este sillón era verde. Sí, recordar los colores. Es que es muy difícil. Es que no tenés manera. Es muy difícil. Atención, porque Los Tres Chiflados fueron un furor y son un furor por muchas generaciones. Pero, ¿se acuerdan que Los Tres Chiflados eran hermanos algunos? Hubo otros hermanos, también muy divertidos. Los hermanos Marx. Los hermanos Marx, sí. Con películas notables, bueno, Groucho obviamente, el más popular de todos ellos, el más personaje, digamos. Más cómico, podemos decir. Sí, porque también hacía mucho humor de diálogo, que eso estaba bueno. Y también estaba Harpo, estaba Chico, estaba Seppo Marx en alguna de las películas. Y también los hermanos Marx fueron brillantes y muchas de sus películas fueron emitidas en la televisión. ¿Sabes qué? No recuerdo. Me acuerdo del bigote muy caricaturesco. Todo era caricaturesco, ¿no? Esos lentes, esos ojos que se salían. Ese de habano largo que tenía y esas reflexiones que hacía
el gran Groucho Marx, un gigante de la comedia. ¿Cuántos gigantes de las comedias que estamos hablando? No me quiero olvidar tampoco que son menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Buster Keaton y Harold Lloyd. Búsquenlos, si les gustan los comediantes de antes, búsquenlos, porque se van a reír muchísimo. Estamos hablando de gente inclusive del cine mudo, porque en algún momento de la televisión también se emitían muchos cortos de cine mudo. Bueno, de hecho Chaplin hizo varios, y con lo que arrancamos. Y el Gordo y el Flaco empezaron haciendo cine mudo. Con cine mudo. Pero ¿sabes qué? Fue mucho mejor cuando pasó en el sonoro, porque hacían también mucho humor de diálogo y eso... Sí. La adaptación, digamos, de lenguaje fue para bien en ese caso. Y bueno, tenemos que decir también que las series animadas no se quedan atrás. Y todos recordamos ese inicio de las series animadas con ese famoso cortometraje de El ratón Mickey Mouse. El del bote. El marinero era, ¿no? Sí, que en total blanco y negro. Y fue la primera pista que tuvimos de este ratón que terminó siendo legendario. Querido por muchos y odiado también por muchos. Un ratón que tiene... Hoy por hoy, pero no por culpa del ratón, por otras cuestiones. No. Pues sí, nosotros que la semana pasada hablamos tan mal del ratón. De eso, sí. Pero este ratón tiene más de 100 años, ya está más allá del bien y del mal, ¿no? También toda esa mística que tenía, que empezó a tener Walt Disney con el corto de Mickey Mouse. Y después, los otros cortos que hizo y las películas animadas. También toda una novedad para aquella época. Y por supuesto también todas vestidas en blanco y negro. Que... es cierto que se han hecho nuevas versiones en color, pero no es lo mismo aquellas viejas versiones coloridas por esto que estábamos hablando antes. De repente no se respetaba mucho la paleta de colores y los efectos estaban pensados para el blanco y negro y no para el color. De repente, en el caso de la animación, fue muy a favor el tema de pasar al color, porque que lo más lindo de ver un dibujo animado con esos colores brillantes. Tenía como más vida. Obviamente, sí. ¿Sabés que había un gato que ya de por sí era blanco y negro? Félix, con esa bolsita que sacaba de todo. Qué gato extraño ese, ¿no? Qué gato que después también tuvo versiones más modernas. Por supuesto. ¿No? Pero, sí. Hay que decir que hemos dedicado un programa prácticamente entero a Félix el Gato, porque también fue de las primeras series animadas existentes. Y cómo triunfó en todo el mundo prácticamente, ¿no? Hasta hoy en día, gente con las remeras con el gato Félix. Sí, quedó como un sello. Sí, parte de la cultura popular muy firmemente. Y también fue pasando de generación a generación. Otra serie animada también muy vieja, Popeye el Marino. Otro también. Que también fue de las series animadas clave de blanco y negro. Y también clave para que nuestros padres nos enchufaran las espinacas en su momento, gracias a Popeye. Si no había forma de comerlas. Bueno, dicen que fue una de las ideas también de promover el tema de las espinacas, ¿no? Sí, la sana alimentación. Que venían en lata las espinacas, ¿te acordás? Abría la lata Popeye. Lo que a veces las abría, era tan fuerte Popeye que las abría de un puñetazo, de una apretada. Hay que decir que lo que no era muy sano era que fumaba. Pero eran otras épocas también. En los Looney Tunes se fumaba. Que le cambiaban el puro por el dinamita. ¿Te acordás? Le explotaba la cara. Bueno, era humor de otra época que es válido. ¿Sabes qué? Yo no sé si es porque estamos hablando de blanco y negro, pero se nos pasó volando. Cuando hacemos los programas así en colores no se nos pasa tan rápido. Es verdad. Y esto continúa porque en la siguiente edición seguramente tengamos más animaciones y de carne y hueso de igual forma también van a ver todos en blanco y negro. ¿Sabés que yo conozco a alguien, capaz que vos lo conocés, que dice que esto sigue y sigue? ¿Quién será ese? ¿Quién será? Alguien que lo está soportando hace varios años ya. Y bueno, ¿por qué seguimos? Claro, seguimos en Canal 6 los martes a las 21 horas, nos repiten además en el correr de la semana. Subimos todos los programas a YouTube. A no perdérselo por ahí. Pero claro, no solo el último, No, los anteriores está también. Toda la colección, de Complete Collection. Sí, yo no quiero hablar mucho en inglés, porque otra vez me dijeron, che, lo did Hearts, lo pronunciaste mal, no sé qué. Ya tuve mis críticas. Nada le viene bien a la gente. No, mi idioma es el español o el portugués. Os tres patetas, que los tres chiflados. A vos te va mejor en el portugués. Sí, bueno. Viste que cada uno con lo suyo. Brasil, así que... Sí, es cruzar cruzar algo, ¿no? Depende por dónde uno agarre. Bueno, nos vamos de tema de vuelta y queremos cerrar el programa. No, nos quedan minutos ahí, ya estamos... Nada, segundo. Véanos la semana que viene que tenemos el final de esto de blanco y negro y escúchenos todos los viernes en Zapping Vintage en Atlántida FM. ¿Nos vamos? Nos vamos.
Bueno, mientras tanto, como les digo siempre, en blanco y negro o en color, pero buena semana para todos.